Me ignoraron en la fiesta, pero cuando mi testamento salió a la luz, todo cambió. La música retumbaba en las paredes, luces de colores bailaban por el aire y risas llenaban cada rincón de la casa. Lucas, sin embargo, se sentía como un fantasma. Había llegado a su propia fiesta de cumpleaños, pero era como si nadie lo notara. A su alrededor, sus amigos compartían anécdotas, hacían chistes que él no entendía y compartían miradas que a él no le ofrecían. Su pecho apretado le recordaba que una vez más era invisible. Se alejó del bullicio, buscando un rincón tranquilo donde pudiera perderse. La soledad que lo envolvía era su mejor compañera. Se sentó en el suelo, con la mirada fija en el suelo, escuchando la música a lo lejos. Deseaba que todo fuera diferente, que alguien lo viera y le preguntara cómo estaba. Pero nada, solo el murmullo de la fiesta y una sensación de vacío que le atravesaba el alma. Miró el reloj y, para su sorpresa, el día terminó sin que nadie se acercara. Una llamada interrumpió su letargo. La voz temblorosa de su madre le trajo la noticia. Su abuelo había fallecido. El anuncio fue como un balde de agua fría. Lucas sintió una mezcla de tristeza y confusión. ¿Cómo podía ser? Su abuelo, la única persona que jamás lo había ignorado, se había ido. Cuando llegó a la casa del abuelo, el aire parecía más denso. La sala estaba llena, pero las caras de aquellos que lo rodeaban reflejaban carencias, no alegría. Entre murmullos y sollozos, Lucas se sintió más perdido que nunca. Durante la lectura del testamento, las palabras resonaron, cada sílaba golpeando su corazón como una campana distante. A mi querido Lucas le dejo mi diario y una llave para un cofre. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Todos miraron a Lucas, y él sintió un temblor de nervios, como si su propio ser fuera examinado bajo un microscopio. ¿Qué cofre? ¿Por qué él? La curiosidad suplantó su tristeza momentáneamente. Sabía que el diario de su abuelo contenía secretos, cosas que había escuchado en sus visitas, pero nunca había imaginado que le perteneciera ahora. Al salir de la casa, la llave en su bolsillo pesaba como una piedra. Esa tarde, mientras hojeaba el diario, descubrió relatos de amor y traición. Su abuelo había amado a una mujer antes que a su abuela. Esa revelación lo golpeó fuerte. Una vida paralela que nunca había imaginado. La tensión creció al leer sobre un misterioso cofre escondido en la antigua casa de campo familiar. Mientras leía, sintió el ardor de su primo a sus espaldas, siempre compitiendo por la atención y el reconocimiento familiar. Lucas sabía que su primo también quería la herencia, pero ¿qué había en ese cofre? Pudo escuchar el eco de sus ojos rivales sobre él. La presión se intensificó. Cada página revelaba no solo secretos de su familia, sino también vestigios de su propia identidad. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por venir. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras Lucas pasaba las páginas del diario, las palabras de su abuelo lo absorbían. Sentía que cada revelación era un lazo que lo unía más a aquel hombre que había sido su refugio. Pero una frase, casi al final de... Su corazón se aceleró. ¿Qué podía significar eso? La voz de su madre resonó en su cabeza. Ellos no son quienes dicen ser.
Lucas se levantó de su asiento, sacudido por un frío repentino. La muerte de su abuelo le había dejado una herencia inesperada, pero esta última línea trajo consigo una inquietud que él no podía ignorar. En ese instante sintió un estremecimiento en la casa. La puerta de atrás se abrió de golpe, como si una ráfaga de viento barriera todo a su paso. Desde la oscuridad emergió un hombre que jamás había visto. Vestía un abrigo gris y llevaba una expresión de preocupación en el rostro. «¿Lucas?», preguntó. Su voz temblaba. «¿Quién eres?». Lucas retrocedió. Su instinto fue la desconfianza. El hombre hizo una pausa, observando a su alrededor antes de responder. «Soy Mateo, un amigo de tu abuelo. Necesito hablar contigo. Es urgente». Las miradas de los familiares los seguían, llenas de curiosidad y desdén. Lucas sintió cómo los murmullos emergían nuevamente. Su primo, viéndolo con los ojos entrecerrados, parecía preparado para hacer un drama de esto. «¿De qué se trata?», Lucas contestó, sintiéndose atrapado entre la tensión de su primo y la urgencia del desconocido. «Es sobre el cofre. Hay cosas que no se han dicho. El diario contiene más secretos de los que crees». El aire se volvió denso, como si cada respiración le pesara. Lucas examinó el rostro de Mateo, buscando cualquier señal de engaño. «¿Qué sabes del cofre?». «¿Dónde está?». «En la casa de campo, pero hay algo que debes entender». Mateo dio un paso más cerca, casi acercándose lo suficiente para susurrarle. «No todo lo que piensas saber sobre tu familia es verdad. Hay verdades ocultas que pueden cambiarlo todo». Fue como si le lanzaran un balde de agua fría. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué más podía ocultar su familia? Él siempre había tenido la idea de que su vida había sido normal, tranquila. Pero ahora, esa palabra, mentira, hacía eco en su mente. ¿Qué significa? Explícate. La voz de Lucas subió de tono, interrumpiendo el murmullo de la habitación. «Tu abuelo», Mateo titubeó, pero su mirada se endureció. «Tu abuelo no era quien creías. Se ha ocultado una relación con una mujer que no era tu abuela. ¿Y tú? Tú no eres quien piensas que eres». El aire estalló en tensión. Lucas sintió que una mano le oprimía el pecho. Un nudo se formó en su garganta. La habitación se volvió un torbellino de murmullos y miradas de sorpresa. Su primo dio un paso atrás, como si estuviera escuchando un escándalo irreparable. «¡Eso no es posible!», protestó Lucas, siendo incapaz de asimilar el impacto de las palabras. La gente en la sala había quedado en silencio, esperando la reacción de todos. Mateo tomó aire, pero la atmósfera se volvió densa, casi pesada. «No te estoy diciendo esto para hacerte daño. Tu familia ha guardado secretos oscuros por mucho tiempo. Secretos que pueden cambiar tu vida para siempre. Necesitas descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde». Incapaz de reaccionar, Lucas sintió como su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo lo que había asumido, ¿era un engaño? La mirada de su madre, el cariño de su abuelo, ahora se volvían algo que podía ser solo una ilusión. ¿Qué haría él ahora? ¿A quién debo creer? Lucas llamó a un familiar al fondo, como si tomara un riesgo al cruzar la distancia. Pero él no escuchaba. Su mente estaba en llamas, atormentada por las posibilidades. Con el diario en una mano y la llave en la otra, había una decisión que tomar. ¿Iba a buscar la verdad que podría alterar su vida por completo? ¿O se quedaría en la sombra de lo que resulta ser una farsa? «¡Espera!», gritó, antes de salir corriendo, dejando atrás la habitación silenciosa y el murmullo confuso de los que lo rodeaban. Su corazón latía con fuerza, y a cada paso se preguntaba qué descubriría realmente en la casa de campo. Si aquellos secretos eran la respuesta
¡Oh, su condena! Lucas salió corriendo, jadeando, sintiendo el aire frío golpear su rostro. Las palabras de Mateo resonaban aún en su mente. No eres quien piensas que eres. Cada paso hacia la casa de campo era un grito de desesperación. Necesitaba respuestas. ¿Qué secretos habría en ese cofre que le cambiarían la vida? Su corazón latía con un ritmo frenético, como si anunciara un desenlace inminente. Al llegar a la casa de campo, se detuvo un momento. La antigua fachada de madera parecía ahora amenazante, como un monstruo que guardaba secretos oscuros. Lucas introdujo la llave en la cerradura. Chocó contra el aire estancado en el interior. Todo estaba como lo recordaba. Muebles cubiertos por sábanas blancas, fotos en las paredes que sonreían en el silencio. Pero había algo más, un matiz extraño en el ambiente, un escalofrío que le recorría la espalda. Entró y buscó el cofre. Su mente giraba como un torbellino. Tenía que encontrarlo. Cada habitación era una trampa de recuerdos, un eco de risas pasadas. Finalmente, en el sótano, encontró una pequeña puerta de madera. Se escuchaba un leve crujido, como si le diera la bienvenida. La abrió con cuidado, y detrás de ella, un cofre polvoriento se erguía en una esquina oscura. Su corazón se detuvo un momento. ¿Era eso? Con manos temblorosas, se arrodilló y sacó la llave. La inserta fue como un acto sagrado. El cofre se abrió con un crujido, revelando una colección de objetos, cartas amarillentas, fotos antiguas y un pequeño álbum de recortes. Lucas hojeó rápidamente. Con cada página, el abismo de su familia se expandía. Una carta en particular llamó su atención. Con la caligrafía de su abuelo, era un mensaje dirigido a su madre. «Lo siento», decía, «lo he llevado demasiado lejos, pero tú debes saber la verdad». Lucas sintió que la habitación temblaba. ¿Qué verdad? La carta estaba rasgada, como si hubiera sido ocultada a toda costa. Algo se movió tras él, un sonido ligero, y un frío repentino lo atravesó. Dando un salto, se dio vuelta y ahí estaba su primo, con una sonrisa burlona. «¿Buscando la verdad, Lucas? ¿Te vería menos desesperado si no tuvieras miedo?», dijo con una risa cínica. Lucas se irguió, el rostro empapado de ira y miedo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sintiéndose vulnerable. «Yo soy el que debería hacerte esa pregunta. Ese cofre es parte de mi herencia también», repuso su primo, acercándose. Lucas sintió cómo la tensión en la habitación aumentaba. «Por cierto, no tienes idea de lo que realmente hay aquí, pero me alegra ver que hayas hecho el trabajo sucio». Con un movimiento rápido, su primo empujó el cofre, y su contenido se esparció por el suelo. Documentos, fotos, recuerdos, y entre ellos una simple tarjeta que provocó el caos en Lucas. Una foto de su madre con un hombre desconocido, sonríen de cómplices. Detrás de la imagen, otra carta, esta vez con letra diferente. «No somos lo que creemos». El aire se detuvo. Su madre, ella lo sabía, murmuró Lucas, sintiendo que el nudo en su garganta se cerraba. Un silencio sepulcral llenó el sótano. Su primo se rió, pero era una risa nerviosa. «La verdad duele, Lucas, pero es mejor que vivas en la ignorancia». «¡Cierra la boca!», gritó Lucas, su ira estallando. «No puedes burlarte de esto». Las luces empezaron a parpadear. Un estruendo resonó en la casa, como si el propio lugar estuviera protestando. Lucas quedó petrificado. La puerta trasera se abrió de golpe y el viento aulló, llevándose por él las sombras. Sin previo aviso, el suelo tembló. Un grito desgarrador atravesó el aire. No era de Lucas, ni de su primo. Algo más profundo resonaba.
Todo lo que conocía estaba en peligro de desmoronarse. «¡Lucas, sal de aquí!», gritó su primo, antes de que el suelo se abriera repentinamente bajo sus pies. Un pozo oscuro se formó, absorbiendo todo a su alrededor. Gritos, caos. Todo se volvió un torbellino de sombras y desesperación. Lucas se susurró a sí mismo: la verdad, tengo que saber. Pero mientras el abismo se tragaba a su primo, un último pensamiento lo golpeó. La revelación de su madre, las cartas, la mentira. Cuando el polvo se asentó, Lucas se encontró solo, con la sensación abrumadora de que nunca podría volver a ser el mismo. ¿Qué había desatado? ¿Qué verdad estaba lista para salir a la luz ahora? Lucas retrocedió un paso, temblando de incredulidad. El cofre estaba abierto, sus secretos expuestos, y su primo se reía de manera nerviosa, disfrutando de la angustia que había generado. Las cartas, fotos y recuerdos se esparcieron por el suelo. Pero la atención de Lucas se centró en la imagen de su madre, sonriendo con un hombre desconocido. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué significa esto?», gritó, incapaz de contener la rabia. La risa de su primo se detuvo de golpe. «¿Sabes algo? Dímelo», exigió, con el corazón acelerado. Su primo, aún temblando, finalmente habló. «La verdad es más oscura de lo que piensas, Lucas. Tu madre. No todo lo que creíste saber es correcto». Las palabras dejaron a Lucas paralizado. Un sudor frío le brotó en la frente. «¿Qué quieres decir con eso?», protestó, buscando respuestas en los ojos de su primo, pero encontrando solo dudas. El aire se volvió pesado. La tensión creció como un sistema nervioso. Él y su primo estaban rodeados de objetos y contaban historias ocultas, y esa revelación amenazaba con arruinarlo todo. Pero antes de que su primo pudiera continuar, un grito desgarrador interrumpió su conversación. Era el estrépito de un mueble que caía en la planta de arriba. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucas, sintiendo el terror estrangularlo. Su primo se puso pálido, intercambiando miradas nerviosas. «¡Debemos irnos!». «Esto no es seguro», murmuró su primo, pero Lucas ya había tomado la decisión. «No, necesito saber qué pasa aquí». Se giró hacia el sótano, buscando el origen del ruido. Mientras las luces parpadeaban, la incertidumbre se apoderaba de él. Recogió una lámpara de aceite, iluminando el camino. La casa estaba oscura. Los ecos de su propio corazón resonaban en las paredes vacías. En la habitación más alejada, un armario crujió, como si algo lo estuviera presionando desde dentro. Respirando hondo, empujó la puerta del armario. Las puertas chirriaron y Lucas retrocedió, sintiéndose como si el alma de la casa lo estuviera desafiando. Pero el miedo no podía detener su curiosidad. Abrió con fuerza y lo que encontró le heló la sangre. Había una trampa en el suelo, una pequeña puerta que parecía haber estado oculta durante años. Sobre ella una foto de su madre, pero junto a ella un documento. El verdadero padre de Lucas. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué significaba eso? El caos se volvió más real. Un trozo de papel que podría romper su vida. «Lucas», llamó su primo, pero él estaba perdido. Eligió abrir la trampa. Casi no tenía aliento. La verdad lo estaba atrapando. De repente, un fuerte estruendo resonó en el exterior. La casa pareció vibrar. Lucas miró hacia su primo. La desesperación en su mirada se conjugó con la euforia del descubrimiento. «¡Corremos!», exclamó, pero cuando se dio la vuelta, la habitación estaba llena de gente. Familiares se habían congregado en el sótano, mirando con expresión de asombro y miedo. La mamá de Lucas era la primera,
con lágrimas en los ojos. —¿Qué haces aquí, Lucas? —preguntó, su voz temblorosa. —Estaba buscando la verdad sobre nuestro pasado —gritó él, sin poder contenerse—. Todo está en el diario y en este cofre. Dímelo. ¿Por qué se escondió? Una mirada de horror cruzó su rostro y un silencio mortal cubrió la habitación. De repente, su madre se desmayó. La multitud se movió para ayudarla, pero antes de que alguien pudiera alcanzarla, un hombre irrumpió en la habitación, con una camiseta desgarrada y marcas de heridas por todo su cuerpo. —¡Detente! —gritó apuntando a la puerta. —¿Quién eres? —preguntó Lucas, sintiendo que la realidad se desmoronaba. —Soy el verdadero padre de Lucas —afirmó el hombre. Y el mundo de Lucas se congeló. Una verdad nueva, devastadora, cortó cualquier conexión que pensó tener. Su madre, desvaneciéndose a su lado, reveló su mundo colapsado, y todo lo que conocía se desvaneció en un instante. La sala se llenó de murmullos, y Lucas comprendió que esto era solo el principio de un misterio oscuro, donde nadie era quien decía ser, y la verdad podría ser más desgarradora de lo que jamás imaginó. Lucas retrocedió un paso, temblando de incredulidad. El cofre estaba abierto, sus secretos expuestos, y su primo se reía de manera nerviosa, disfrutando de la angustia que había generado. —Eso es imposible —Lucas replicó, incapaz de contener la rabia. La risa de su primo se detuvo de golpe. —Tienes que decirme qué está pasando. El hombre desconocido, que había interrumpido su mundo, se acercó un paso más. —Soy el verdadero padre de Lucas —afirmó con voz temblorosa, y el estruendo del silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Su madre, que permanecía cercana, cubrió su boca con ambas manos. Sus ojos se agrandaron en terror. —¡No puede ser verdad! —gritó. —Eres un extraño, un loco. ¿Qué pruebas tienes? Pero el hombre lo miraba con una mezcla de dolor y determinación que lo hizo dudar. —Lucas, escúchame —comenzó, pero un gemido resonó detrás de él. Era su madre, derrumbándose. Sus piernas cedieron. —¡Mamá! Lucas se lanzó hacia ella, el pánico apretándole el pecho. La sala se llenó de murmullos. Sus familiares se arracimaban, cada uno tratando de entender lo que sucedía. Pero el caos aumentó. El hombre, sudoroso y nervioso, retrocedió un paso, su mirada fija en su madre. Nunca quise que esto saliera a la luz de esta forma. Ella te necesitaba lejos de todo esto. ¿Lejos de qué? La voz de Lucas tembló. Dímelo, dímelo. Justo entonces, un grito desgarrador cortó el aire. Provenía del sótano. Era el sonido de una puerta destrozándose. Todos se congelaron. La tensión era palpable. —¡Esto no es bueno! ¡Debemos salir! —gritó su primo, perdiendo el control. Pero Lucas no podía, ni quería. La verdad estaba frente a él, implacable. ¿Por qué está a punto de suceder algo peligroso? Porque no estamos solos. Tu abuelo dejó más que un diario. Hay personas que no quieren que sepas la verdad. Respondía el hombre. Sus ojos parpadeaban con miedo. ¿Qué verdad? Yo solo quiero saber quién soy, replicó Lucas, mientras su madre, aún tendida en el suelo, trataba de recuperar el aliento. Su primo empezó a marcharse, pero Lucas lo agarró del brazo. —¡No te vayas! El hombre sospechoso, aprovechando el caos, tropezó y retrocedió hacia la esquina. —Escuchadme. Hay algo en la casa que no puede ser descubierto. Mi padre, él era parte de todo esto, y necesito que me crean. El abismo emitió un crujido, como si la casa misma se quejara. Fue una advertencia que Lucas no ignoró. Todos, vamos a salir. Pero antes de que pudieran moverse, la entrada se iluminó con un brillo azulado. Una sombra surgió del sótano.
una figura alta y oscura. Lucas sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. En un instante la figura avanzó y su respiración se detuvo. Era como si un espejismo de verdad se materializara en el aire. ¡No hay salida! Un grito profundo resonó mientras la figura se acercaba, haciendo temblar las paredes. El hombre que decía ser su padre retrocedió aún más, claridad de terror en sus ojos. Lucas, esto es más grande de lo que crees. Se trata de tu vida, de tu identidad. Aléjate de ella. Pero Lucas solo sabía que la verdad empezaba a desmoronarse ante él. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y justo entonces la sombra se detuvo, emanando una energía que hizo vibrar el aire. Eres el heredero de un legado que algunos desean mantener oculto. Tu abuelo, tu madre, no todo lo que conoces es real. Debes decidir, Lucas. La tensión se disparó y en ese mismo instante el universo de Lucas se reconfiguró. ¿Legado? ¿Qué legado? Su voz era un débil susurro lleno de miedo. Las piezas de su rompecabezas familiar parecían no encajar. No hay tiempo. Gritó el hombre. Debemos irnos ahora. Pero una fuerza invisible hizo que la puerta detrás de él se cerrara violentamente. El grupo se encontró atrapado entre la puerta y la figura oscura. Lucas retrocedió, la mente sobrecargada. Un súbito dilema entre lo conocido y lo desconocido. Y en ese momento, la figura habló una última vez antes de que todo estallara. Despierta, Lucas. Acepta o perderás todo. Ellos son solo sombras en tu camino. Y la verdad te hará libre. La oscuridad los envolvió. Lucas no sabía si estaba listo para esta verdad devastadora, pero en su corazón sabía que las respuestas estaban al borde de su destino. Y mientras el silencio los rodeaba, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente él? ¿Y qué oscuridad se desataría esa noche? Lucas retrocedió un paso, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La figura oscura parecía absorber la luz de la habitación, proyectando una sombra que amenazaba con engullirlo. «Eres el heredero de un legado», murmuró, y cada palabra del extraño resonó en su mente como un eco distante. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El silencio se convirtió en un grito ahogado. La escena cambió en un abrir y cerrar de ojos. Una explosión de luz iluminó el sótano, y Lucas se tapó los ojos. Cuando abrió la vista, todos los rostros familiares estaban descompuestos. Su madre y su primo parecían haber visto un fantasma. Pero justo cuando pensó que la calma había regresado, todo se tornó caótico de nuevo. Un estruendo provenió del fondo, y de la oscura trampa en el suelo surgió un ruido ensordecedor. Era como si la casa misma estuviera protestando. «Por favor, vámonos», gritó su primo, pero Lucas no podía moverse. «No ahora, no sin respuestas». Mientras todos se acercaban, un grito profundo resonó, no de uno de los presentes, sino de un lugar oculto que ninguno había anticipado. Los tablones de madera comenzaron a crujir, y un fragmento del suelo explotó, arrojando escombros y un destello de luz. Las zonas de la casa que antes parecían seguras se cubrieron de sombras, y algo surgió del interior, una figura encadenada, cubierta de polvo y pánico. Lucas sintió un nudo en el estómago. «¡Lucas!». La voz temblorosa era inconfundible. «Soy yo». Lucas parpadeó. Aquella figura era su abuelo, o al menos alguien que decía ser su abuelo. Las cadenas eran un símbolo de encierro, pero su mirada era de desesperación. «Ayúdame. Debo decirte la verdad. El peso del momento lo aplastó. ¿Cómo podía ser? Su abuelo había estado muerto». Su madre gritó y se lanzó hacia adelante, como si un instinto maternal la guiara.
Papá, no. No puedes estar aquí. El terror había aprendido a disfrazarse de amor y lujos. El abuelo, con las cadenas que constreñían sus muñecas, parecía haber vivido 1000 años. Eras el único en quien puedo confiar. La verdad que guardamos es más peligrosa de lo que creías. Lucas sintió cómo el aire se volvía irrespirable. ¿Qué estás diciendo?, exclamó mientras sus piernas temblaban. Antes de que pudiera continuar, un destello eléctrico iluminó la habitación. Las luces comenzaron a parpadear y el abuelo se convulsionó, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera un secreto a punto de ser revelado. «Tu madre no es tu madre. Ella es parte del juego. No confíes en ella». Se hizo el silencio, un silencio desgarrador. La habitación pasó de la incredulidad a una angustia profunda. Lucas se quedó paralizado. El mundo se detuvo a su alrededor. La verdad a veces duele, pero la mentira duele más. La respuesta estuvo ahí todo el tiempo, asomándose desde las sombras. La vida que había conocido como suya se desmoronaba. La figura temblorosa de su abuelo se desvaneció, y Lucas miró a su madre, que había caído de rodillas. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, susurros de miedo palpables en el aire. Su madre lo miró, con lágrimas que manaban por sus mejillas. «Lucas, yo no quería que supieras». Las palabras se deslizaban como una hoja cortante. El ambiente se volvió un caos de deseos reprimidos y secretos en llamas. «¿Qué quieres decir?», insistió, sabiendo que esos momentos eran cruciales. Antes de que su madre pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la puerta del sótano, la madera tembló y una figura más irrumpió en la escena. Era otro hombre, con semblante grave, que exclamó: «Tienen que irse. La casa no es segura. Ellos vienen por lo que tienen». El terror volvió a reinar entre ellos. La revelación del abuelo se convirtió en un eco de advertencia, y lo que significaba familia se estaba reconfigurando ante sus ojos. Lucas sintió que sus manos temblaban, atrapado entre la desesperación de desvelar la verdad y el temor a perderlo todo. La figura del extraño comenzó a desvanecerse también. «Vámonos, los secretos de este lugar son una trampa. Hay que asegurar lo que saben». Pero Lucas no podía irse. No sin entender. La confusión se apoderó de su mente, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente él ahora? ¿Y qué tan profunda era la red de mentiras que lo rodeaba? La lucha por la verdad apenas comenzaba, y cada segundo se sentía como un último aliento antes de un cambio irrevocable. Lucas retrocedió un paso, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La figura oscura parecía absorber la luz de la habitación, proyectando una sombra que amenazaba con engullirlo. «Es el heredero de un legado», murmuró, y cada palabra del extraño resonó en su mente como un eco distante. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubo. El silencio se convirtió en un grito ahogado. La escena cambió en un abrir y cerrar de ojos. Una explosión de luz iluminó el sótano, y Lucas se tapó los ojos. Cuando abrió la vista, todos los rostros familiares estaban descompuestos. Su madre y su primo parecían haber visto un fantasma. Pero justo cuando pensó que la calma había regresado, todo se tornó caótico de nuevo. Un estruendo proveniente del fondo hizo vibrar las paredes, y de la oscura trampa en el suelo surgió un ruido ensordecedor. Era como si la casa misma protestara. «Por favor, vámonos», gritó su primo. Pero Lucas no podía moverse. No ahora, no sin respuestas. Mientras todos se acercaban, un grito profundo resonó, no de uno de los presentes, sino de un lugar oculto que ninguno había anticipado. Los tablones de madera comenzaron a crujir, y un fragmento del suelo explotó, arrojando escombros y un destello de luz. Lucas sintió un nudo en el estómago, y fue entonces cuando lo vio. Una figura emergió de la oscuridad,
un hombre más, con un aspecto demacrado y los ojos llenos de desesperación. «No hay tiempo para explicaciones. ¡Están aquí!», gritó, atrayendo la mirada de todos. Era un rostro familiar, uno que había visto en antiguas fotos familiares. Su abuelo, o al menos eso parecía. «Lucas». La voz del hombre temblaba de miedo. «Es tu madre. Ella es el verdadero problema. ¡Sé escapar! Ella no es quien crees que es». El estruendo continuó, golpeando las paredes, mientras la figura conocida extendía las manos hacia Lucas. Pero entonces algo oscuro se movió detrás de él. Una sombra también conocida. La casa seguía temblando. Lucas sintió un sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?», Lucas replicó, incapaz de procesar la vida que se estaba desmoronando. Otras voces comenzaron a murmurar en la habitación, llenas de confusión y miedo. Su madre, que había permanecido en el suelo, levantó la mirada. «No, papá, no puedes estar aquí. No puedes». El impacto de esas palabras golpeó a Lucas como un rayo. ¿Cómo podía ser? Su abuelo, el que siempre había sido su refugio, enredado en este drama oscuro. «¡Eres un traidor!», gritó su madre, levantándose, aunque temblorosa. «Tienes que callar. No puedes destruir la vida de Lucas así». «¿Destruir? Ella es un peligro. Lucas necesita saber la verdad». Las palabras del hombre resonaron con fuerza. «No todo lo que te han dicho es real. Este cofre es diario. Hay un secreto mucho más oscuro. Debemos irnos ya». Un silencio sepulcral llenó el ambiente. Lucas sintió que el aire se volvía más denso. Todo lo que había creído estaba a punto de estallar. Sin previo aviso, la puerta detrás de él se cerró de golpe, y un fuerte viento recorrió el espacio, llevando polvo y escombros a su paso. «No podemos quedarnos aquí», gritó el primo de Lucas, empujando hacia la salida. Pero un grito desgarrador atrajo su atención. La figura de su abuelo estaba desmoronándose, como si la verdad estuviera arrancándola. «Lucas, eres parte del legado de mentiras. Tu madre no eres quien piensas. El verdadero peligro viene de ella». Un destello de luz iluminó el sótano, mostrando por un breve instante las paredes cubiertas de sombras que parecían moverse. Lucas sintió un nudo en su garganta. La tensión era palpable. El hombre, que decía ser su abuelo, se tambaleó y de pronto todo estalló. La habitación comenzó a girar. El suelo se partió y Lucas se encontró en un abismo de pánico. «¡Mamá!», gritó, buscando su mano, pero sus ojos se encontraron con los de ella, ahora llenos de tristeza y terror. «Lucas, yo». Y en un instante lo entendió. La figura que había tomado como su madre, la que había querido protegerlo, en realidad estaba disfrazando una verdad terrible. «¡Lucas!», gritó su abuelo, pero la voz de su madre se hizo más fuerte. «No eres un hijo verdadero, Lucas. Eres el resultado de un acuerdo, una mentira entre dos mundos», dijo ella, desmoronándose enfrente de él. Era un golpe devastador, como si le hubieran arrancado el corazón. La verdad se cernía sobre él como una tormenta, y Lucas comprendió que su vida entera había sido un escenario, un juego de sombras, donde nadie era quien parecía. De repente, recordó aquellas cartas, aquel diario escondido y todos los indicios que había ignorado. «Tienes que creerme», bramó su madre mientras el suelo crujía y las luces parpadeaban. El caos se intensificó. La casa parecía protestar, desgarrándose. El tiempo parecía detenerse. ¿Qué debía hacer Lucas ahora? Cada pedazo de su vida estaba cayendo en un abismo desconocido, donde las lecciones aprendidas parecían inútiles.
La única pregunta que pululaba en su mente era: ¿era realmente el hijo de su madre o simplemente un peón en un juego mucho más grande? La confusión se convirtió en determinación. Él debía encontrar la verdad, aun si significaba enfrentarse a la sombra detrás de quien más amaba. En ese instante, una decisión se estaba formando, pero todo se reunía en un eco distorsionado de su propio ser. ¿Podría enfrentarse a la realidad que lo había rodeado toda su vida? Todo lo que había creído se desvanecía, y con un leve susurro se decidió. Iba a descubrir qué significaban esas palabras, aunque eso lo consumiera por dentro. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. La revelación de su abuelo le retumbaba en la cabeza. Estaba atrapado entre lo que había sabido y lo que ahora parecía un engaño. Su madre y su primo lo miraban, afligidos y aterrados, mientras el aire se llenaba de incertidumbre. ¿Qué está pasando? Las luces parpadeaban de nuevo, como si la casa intentara comunicarse. Tu madre no es lo que piensas, insistió el hombre, con el rostro desgastado. La sala estaba en silencio, pero la tensión era palpable. Lucas sintió que la presión crecía, como un peso en el pecho que lo oprimía. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era su madre, gritando desde el pasillo. Lucas se volvió, su corazón latiendo furiosamente. «¡Ven aquí!» Sonaba asustada. Pero había algo más, un eco de desesperación que hizo que sus piernas se movieran sin pensarlo. Corrió hacia el correr, su primo y el hombre lo siguieron. Abrieron la puerta rápidamente, y lo que vieron dejó a Lucas paralizado. En el suelo, un grupo de sombras se movía de manera errática, como si estuvieran luchando con algo que solo ellos podían ver. En medio de la confusión, un objeto brilló, un cuchillo cubierto de sangre. «No, por favor», gritó su madre, mirando horrorizada a un lado, donde una figura oscura emergió de la nebulosa. Era su padre, pero no el al que conocía. Este tenía un aire de locura, los ojos desorbitados, la respiración contenida. «Lucas, no lo entiendes. Esto es un juego». «¿Qué estás diciendo?» La voz de Lucas temblaba, angustiada. El hombre que decía ser su abuelo empujó a su lado, tratando de interponerse entre ellos. «No le creas, Lucas. Él no es quien dice ser. Él fue quien ocultó la verdad». Las palabras resonaron en la sala llena de murmullos, y todos los rostros se volvieron hacia la figura sombría. «¡Cállate!», su padre gritó, sacando el cuchillo hacia el aire. «He venido a poner fin a esto». Lucas sintió que el aire se espesaba. ¿Qué estaba sucediendo? Mientras la tensión aumentaba, el abuelo dio un paso al frente. «No, no podemos seguir así. Lucas, escúchame. Hay cosas que deben salir a la luz. Hazlo por ellos». En ese momento, un movimiento brusco interrumpió la escena. El cuchillo se le escapó de la mano al padre de Lucas, y el sonido del metal resonó contra el suelo. Fue como un trueno en medio del silencio. Todo sucedió rápido. Su madre lanzó un grito y se abalanzó hacia su esposo, pero él empujó a Lucas. «Tú no tienes idea de lo que significa ser parte de esta familia», rugió mientras su voz temblaba. «Lo que está en fuego es más grande». En un solo instante, una aura oscura se apoderó del ambiente. La figura de su padre miró a Lucas y dijo con voz solemne: «Tú eres el verdadero heredero, no la vida que creías tener». Lo que hay detrás de todo esto es un poder que jamás deberías haber tocado. ¿Qué? Lucas sintió que sus piernas flaqueaban. Sus recuerdos comenzaron a chisporrotear, y la confusión lo abrumó. ¿Qué has dicho? Alguna parte de él sabía que la historia estaba mucho más allá de lo que parecía. Todo se sentía como un laberinto repleto de trampas. Tu madre no solo cuidó de ti, pero también guardó un secreto.
Eres la clave para desbloquear nuestro legado. La habitación retumbó como si el piso estuviera llorando por lo que estaba ocurriendo. De pronto, el aire se volvió denso y las luces comenzaron a parpadear. Lucas miró a su madre. Su expresión cambió de pánico a una calma aterradora. «Lucas», susurró, «hay una razón por la cual te hice creer que era tu madre. Sé que esto es confuso, pero debes considerar la verdad». El corazón de Lucas se detuvo. Entonces, el hombre que decía ser su abuelo y el padre de Lucas se lanzaron uno contra el otro, en un brutal choque de sombras. «No, no puedes permitir que esto pase», gritaron juntos, como piezas de un rompecabezas que nunca encajan. Lucas, de pie entre la batalla y la revelación, sintió un grito desgarrador en su pecho. ¿Qué lágrima estaba a punto de caer cuando todo se desmoronara? Las puertas del futuro se abrían, y él era el que debía elegir. ¿Creería en la verdad que lo había defendido o abrazaría las mentiras que le habían dado forma? La luz y la oscuridad danzaban a su alrededor, dejándolo en la orilla de una vasta, peligrosa revelación. Entonces un grito, un gripe que hizo temblar al mundo. Alguien había caído y las sombras del pasado parecían devorar la realidad. Lucas los miró en shock total cuando una imagen de su madre retumbó en sus pensamientos. La verdad siempre encuentra la manera de salir. ¿Era el final o solo el principio de un caos aún mayor? Lucas sintió que el caos crecía a su alrededor. La tensión en el aire era tan densa que le costaba respirar. El rostro de su madre, pálido y lleno de terror, le decía que algo se había roto irremediablemente. El hombre que decía ser su abuelo se tambaleaba, resistiendo como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Las luces parpadeaban y el horror de la situación se intensificaba a cada instante. «Escúchenme», gritó su abuelo, su voz resonando en la habitación. «El pasado no solo afecta a nuestro presente, sino que también amenaza a nuestro futuro. Hay cosas que no entendemos, fuerzas que se mueven en las sombras». De repente un grito inesperado rompió el aire. «¡Se acercan! ¡Salgan de aquí!». Su rostro estaba alimentado por una mezcla de miedo y angustia, como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Las sombras comenzaron a moverse. Una fría corriente de aire recorrió el sótano. Lucas sintió que el tiempo se detenía. Miró a su madre, que parecía atrapada entre la desesperación y la necesidad de protegerlo. «¿Qué está pasando?», balbuceó. Pero antes de que ella pudiera responder, un retumbo resonó desde la entrada. La puerta se abrió de golpe y una figura apareció, envuelta en oscuridad. Era un hombre, con un semblante que Lucas no podía reconocer. Tenía una mirada intensa y a su bizarro rostro le acompaña un aire de amenaza. «¡Ah, tú!», dijo, señalando a Lucas. «No sabes lo que has desatado. Necesitamos irnos ya». Su voz era profunda y gutural. «¿Quién eres tú?», Lucas gritó, sintiendo que su piel se erizaba. Pero el hombre no se detuvo. Se acercó, ignorando la presencia del resto. «Eres parte de algo más grande, algo que no comprendes», afirmó, y con esas palabras un pavor profundo invadió el espacio. La figura de su abuelo se volvió más alerta, como si estuviera reconociendo una amenaza. «No le digas nada. No puedes hacerlo». Pero el hombre oscuro ignoró la advertencia y se enfrentó a Lucas, sus ojos ardiendo con intenciones que lo asustaban. «Te queda poco tiempo. Vienen por ti. Lo que tienes aquí, el cofre, el diario, están en peligro». Lucía convencido, casi somnoliento, como si el peso del conocimiento lo aplastara. Lucas miró a su madre, que ahora parecía más confusa que asustada. «¿Qué significa esto?», murmuró. «¿Qué quieren de mí?».
Sus ojos reflejaban exigencia, una búsqueda desesperada de respuestas donde solo había incertidumbre. Lo que hay en ese cofre no te pertenece. Es una trampa, advirtió el extraño, tragándose la distancia entre ellos, mientras su mirada se tornaba más penetrante. Tu existencia es el resultado de un intercambio oscuro. Un escalofrío recorrió la columna de Lucas. La habitación se sentía demasiado caliente, demasiado llena de secretos. ¿Qué intercambio?, preguntó, mientras la presión en su pecho aumentaba con cada palabra. Tu madre lo sabe. El impacto de la afirmación casi lo deja sin aliento. Eres un peón en esta lucha. Aparte la verdad, pero no por mucho tiempo. Justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, un estruendo inesperado sacudió el sótano. Algo en el piso estalló. Lucas dio un paso atrás, horrorizado cuando una grieta se abrió, devorando el suelo a sus pies. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, llenando la habitación de sombras danzantes. Desde la grieta emergió una mano, huesuda y pálida, que se aferró a los bordes, mientras otro grito se escuchaba. «¡No pueden escapar!», resonó la voz de un alto grito, llena de rabia. La figura encadenada de su padre surgió desde las profundidades. Sus ojos resplandecían con furia y dolor. «¡Lucas, ven aquí!», gritó el hombre, y el horror en la voz lo obligó a poner un pie adelante. «Tú eres mío, siempre lo fuiste». Las palabras de aquel hombre destrozaron a Lucas. La verdad que había construido se desmoronaba. La mirada de su madre se volvió una mezcla de angustia y pesar. Ella sabía. Y él había estado atrapado en un juego al que no podía renunciar. Y en ese instante, Lucas comprendió todo. El legado, el dolor compartido, las mentiras que revestían su vida. «Es suficiente», gritó, la rabia surgiendo en él como una tormenta. «No soy parte de su legado, no puedo serlo». Y justo cuando su mundo parecía estar al borde del colapso, se dio cuenta de que no solo tenía que defenderse de quienes le habían mentido, sino también enfrentarse al propio poder que amenazaba su existencia. La sombra que lo había perseguido podría ser su única salvación o su condena. «No me usarán más», murmuró, sintiendo cómo la búsqueda de la verdad apenas comenzaba y cómo la revelación de sí mismo lo estaba arrastrando al abismo. Lucas se sintió abrumado, mientras la sombra de su padre lo miraba con desesperación. La sala estaba llena de tensión. Cada segundo se sentía como una eternidad. «No eres quien crees», gritó el hombre, pero Lucas se sintió fuerte en su decisión. No iba a dejar que esas palabras lo derribaran. La grieta en el suelo resonaba como una advertencia. «¡Basta!», gritó, apuntando directamente a su padre. «No me engañarás más. Voy a enfrentar la verdad, pase lo que pase». La mirada de su madre se llenó de lágrimas, y de repente todo cobró sentido. No se trataba solo de él, era un enfrentamiento entre el pasado y el futuro. En un susurro, su abuelo añadió: «No puedes permitir que te arrastren a este juego. La clave está dentro de ti». Pero Lucas sabía que necesitaba enfrentar a su padre. «No me controlarás», repitió, su voz más firme. «No soy un peón». Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, como si la casa misma tuviera miedo de lo que estaba a punto de suceder. La figura de su padre sonrió de forma perturbadora. «No puedes escapar de esto, Lucas. La verdad está en tu sangre». «La oscuridad siempre tiene un precio». «¿Qué precio?». Lucas estaba tan cerca de comprender. «¿Es mi vida? No aceptaré esa carga». Con un último esfuerzo recogió el cuchillo que había caído al suelo. El aire se volvió un torbellino de gritos y murmullos. Su primo no podía apartar la mirada y su madre lloraba sin parar. «¿Y si la verdad es más oscura de lo que imaginas?», susurró el extraño, pero Lucas lo ignoró. Con el cuchillo en la mano,
enfrentó a su padre. «Si tienes algo que decirme, dilo ahora», exigió. Su voz firme aunque temblorosa. El tiempo pareció detenerse. Las sombras se agitaron y su padre retrocedió un paso. La ira en su mirada se convertía en miedo. «No sabes lo que haces, hijo». Pero esa palabra, hijo, resonó en Lucas como un eco transformador. «Soy más que esto», respondió con determinación. Una luz brillante brilló, escaneando a cada uno de ellos. Lucas sintió que la verdad nunca había sido más clara. En ese instante, una fuerza emanó de su interior. Un rayo de luz iluminó la habitación, proyectando las sombras hacia las esquinas. «Ya no más, no tengo miedo». Los gritos aumentaron mientras la casa vibraba. La resistencia de sus seres queridos creció y lucieron renovados. Por un momento, Lucas comprendió que el poder residía en la familia unida. Juntos comenzaron a avanzar hacia su padre, empujando las sombras de vuelta. «Ahora es tu turno de decidir», gritó su abuelo con una voz fuerte. Lucas sintió una oleada de fuerza. Su padre miró a su alrededor y comprendió que había perdido el control. «¡No!», gritó con una mezcla de rabia y dolor. Pero la luz se expandía envolviendo a todos. «Lucas, necesitas dejarlo ir», le gritó su madre. En ese momento él comprendió. Soltar la tristeza, el dolor y la ira era la única forma de avanzar. «No te necesito», dijo con voz firme a su padre. Mientras decidía, la figura oscura comenzó a desvanecerse. El espacio vibró, y cuando todo se calmó, Lucas se encontró de pie en el sótano, pero las sombras que antes lo envolvían habían desaparecido. Todo lo que quedaba eran sus familiares, exhaustos pero aliviados. «Lo hemos hecho», murmuró Lucas, su corazón latiendo intensamente. Su madre lo abrazó, y Lucas sintió una ola de calidez. Había enfrentado sus miedos, había desafiado a su pasado. «Siempre estaré aquí para ti», prometió ella. Con una sonrisa, Lucas supo que, aunque había secretos, ahora podía encontrarlos juntos. La luz del día entraba por la ventana del sótano. Un nuevo comienzo. «¿Y ahora qué?», preguntó su primo, aún temeroso pero esperanzado. «Ahora descubramos juntos la verdadera historia», respondió Lucas, con una renovada determinación en su voz. Y mientras se preparaban para salir, el eco de una puerta cerrándose resonó en la casa. «La verdad será muy intrigante», pensó Lucas, pero estaba listo. Con cada paso que daban hacia la luz, un nuevo camino se abría ante ellos. Así concluyó su batalla contra las sombras del pasado. Pero Lucas sabía que la verdad nunca estaba lejos. Y quizás el destino aún guardaba más sorpresas. Si estás aquí, es porque te ha atrapado esta increíble historia. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando más contenido como este. No esperes ni un segundo más. Deja tu comentario con todas tus reacciones y teorías sobre el final. Y sobre todo, comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Te esperamos en la próxima aventura. No faltes.